Discurso del método, quinta parte. Mucho me agradaría proseguir y exponer aquí el encadenamiento de las otras verdades que deduje de esas primeras, pero como para ello sería necesario que hablase ahora de varias cuestiones que controvierten los doctos, con quienes no deseo indisponerme, creo que mejor será que me abstenga y me limite a decir en general cuáles son, para dejar que otros más sabios juzguen si sería útil o no que el público recibiese más amplia y detenida información. Siempre he permanecido firme en la resolución que tomé de no suponer ningún otro principio que el que me ha servido para demostrar la existencia de Dios y del alma, y de no recibir cosa alguna por verdadera que no me pareciese más clara y más cierta que las demostraciones de los geómetras. Y sin embargo, me atrevo a decir que no solo he encontrado la manera de satisfacerme en poco tiempo en punto a las principales dificultades que suelen tratarse en la filosofía, sino que también he notado ciertas leyes que Dios ha establecido en la naturaleza y cuyas nociones han impreso en nuestras almas de tal suerte que si reflexionamos sobre ellas con bastante detenimiento, no podremos dudar de que se cumplen exactamente en todo cuanto hay o se hace en el mundo. Considerando luego la serie de esas leyes, me parece que he descubierto varias verdades más útiles y más importantes que todo lo que anteriormente había aprendido o incluso esperado aprender. Mas habiendo procurado explicar las principales de entre ellas en un tratado que por algunas consideraciones no puedo publicar, lo mejor será, para darlas a conocer, que diga aquí sumariamente lo que ese tratado contiene. Propúseme poner en él todo cuanto yo creía saber antes de escribirlo acerca de la naturaleza de las cosas materiales. Pero así como los pintores, no pudiendo representar igualmente bien en un cuadro liso todas las diferentes caras de un objeto sólido, eligen una de las principales que vuelven hacia la luz y representan las demás en la sombra, es decir, tales como pueden verse cuando se mira a la principal. Así también, temiendo yo no poder poner en mi discurso todo lo que había en mi pensamiento, hube de limitarme a explicar muy ampliamente mi concepción de la luz. La concepción de la luz. Luego, con esta ocasión, añadí algo acerca del sol y de las estrellas fijas, porque casi toda la luz viene de esos cuerpos, de los cielos que la transmiten, de los planetas, de los cometas y de la Tierra que la reflejan, y en particular de todos los cuerpos que hay sobre la Tierra, que son o coloreados o transparentes o luminosos, y por último del hombre, que es el espectador. Y para dar un poco de sombra a todas estas cosas y poder declarar con más libertad mis juicios, sin la obligación de seguir o de refutar las opiniones recibidas entre los doctos, resolví abandonar este mundo nuestro a sus disputas y hablar solo de lo que ocurriría en otro mundo nuevo si Dios crease ahora en los espacios imaginarios bastante materia para componerlo, y agitando diversamente y sin orden las varias partes de esa materia, formase un caos tan confuso como puedan fingirlo los poetas,
sin hacer luego otra cosa que prestar su ordinario concurso a la naturaleza, dejándola obrar según las leyes por él establecidas. Así, primeramente describí esa materia y traté de representarla de tal suerte que no hay, a mi parecer, nada más claro e inteligible, excepto lo que antes hemos dicho de Dios y del alma, pues hasta supuse expresamente que no hay en ella ninguna de esas formas o cualidades de que disputan las escuelas, ni en general ninguna otra cosa cuyo conocimiento no sea tan natural a nuestras almas, que no se pueda ni siquiera fingir que se ignora. Hice ver, además, cuáles eran las leyes de la naturaleza, y sin fundar mis razones en ningún otro principio que las infinitas perfecciones de Dios, traté de demostrar todas aquellas sobre las que pudiera haber alguna duda, y procuré probar que son tales que, aun cuando Dios hubiese creado varios mundos, no podría haber uno en donde no se observaran cumplidamente. Después de esto, mostré cómo la mayor parte de la materia de ese caos debía, a consecuencia de esas leyes, disponerse y arreglarse de cierta manera que él hacía semejante a nuestros cielos, como, entre tanto, algunas de sus partes habían de componer una tierra, y algunas otras partes, planetas y cometas, y algunas otras, un sol y estrellas fijas. Y aquí, extendiéndome sobre el tema de la luz, expliqué por lo menudo cuál era la que debía haber en el sol y en las estrellas, y cómo desde allí atravesaba en un instante los espacios inmensos de los cielos, y cómo se reflejaba desde los planetas y los cometas hacia la Tierra. Añadí también algunas cosas acerca de la sustancia, la situación, los movimientos y todas las varias cualidades de esos cielos y esos astros, de suerte que pensaba haber dicho lo bastante para que se conociera que nada se observa en los de este mundo que no deba, o al menos no pueda parecer en un todo semejante a los de ese otro mundo que yo describía. De ahí pasé a hablar particularmente de la Tierra. Expliqué cómo, aun habiendo supuesto expresamente que el Creador no dio ningún peso a la materia, de que está compuesta, no por eso dejaban todas sus partes de dirigirse exactamente hacia su centro, como habiendo agua y aire en su superficie, la disposición de los cielos y de los astros, principalmente de la luna, debía causar un flujo y reflujo semejante en todas sus circunstancias al que se observa en nuestros mares, y además una cierta corriente, tanto del agua como del aire, que va de levante a poniente, como la que se observa también entre los trópicos, como las montañas, los mares, las fuentes y los ríos podían formarse naturalmente, y los metales producirse en las minas, y las plantas crecer en los campos, y en general engendrarse todos esos cuerpos llamados mezclas o compuestos. Y entre otras cosas, no conociendo yo, después de los astros, nada en el mundo que produzca luz, sino el fuego, me esforcé por dar claramente a entender cuánto a la naturaleza de éste pertenece, cómo se produce, cómo se alimenta, cómo a veces da calor sin luz y otras luz sin calor, cómo puede prestar varios colores a varios cuerpos y varias otras cualidades, cómo funde unos y endurece otros, cómo puede consumirlos casi todos o convertirlos en cenizas y humo, y por último, cómo de esas cenizas, por solo la violencia de su acción, forma vidrio.
pues esta transmutación de las cenizas en vidrio, pareciéndome tan admirable como ninguna otra de las que ocurren en la naturaleza, tuve especial agrado en describirla. Sin embargo, de todas esas cosas, no quería yo inferir que en este mundo nuestro haya sido creado de la manera que yo explicaba, porque es mucho más verosímil que desde el comienzo Dios lo puso tal y como debía ser. Pero es cierto, y esta opinión es comúnmente emitida entre los teólogos, que la acción por la cual Dios lo conserva es la misma que la acción por la cual lo ha creado. De suerte que, aun cuando no le hubiese dado en un principio otra forma que la del caos, con haber establecido las leyes de la naturaleza y haberle prestado su concurso para obrar como ella acostumbra, puede creerse, sin menoscabo del milagro de la creación, que todas las cosas que son puramente materiales habrían podido, con el tiempo, llegar a ser como ahora las vemos. Y su naturaleza es mucho más fácil de concebir cuando se ven nacer poco a poco de esa manera que cuando se consideran ya hechas del todo.